del Brasil. Y hoy día vamos a hablar de Brasil, de la variante brasileña en el programa. Pero esta historia es interesante. En 1961-62 en Nueva York, Joao Gilberto vino a grabar el Bossa Nova que recién salía. Y la esposa de Joao Gilberto se llamaba... es estar en el momento justo, en el lugar exacto, pero ¿sabe qué? Tener la preparación para que la oportunidad que se presente pueda ser desarrollada. Y está, ejemplo, Astrud Gilberto, que está de cumpleaños hoy día. Si la conoce, mándele un WhatsApp. Cumple 81 años Astrud Gilberto y vive en Brasil. Hablando de Brasil, ya sabemos, se comunicó la semana pasada el ministro de Salud de que esta variante que se llama P de Pedro, P1, la variante descubierta en el Brasil, descubierta en Japón, pero que se originó en Brasil, ya está en el Perú. El doctor Pablo Sukuyama, él es doctor en microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos va a guiar por todo lo que debemos saber acerca de esta variante y sobre todo cómo debemos cuidarnos. Pablo, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gusto de que estés con nosotros y agradeciéndote como siempre que te tomes el tiempo para estar con los oyentes de RPP Noticias. Pablo, muchas gracias por eso. Recordémosle a los oyentes brevemente qué cosa es una variante del virus y por qué se producen las variantes. Las variantes se producen como parte del ciclo natural de los virus, ¿no? Conforme un virus se replica y genera millones de copias dentro de una persona y luego pasa a una siguiente persona y se va siguiendo ese ciclo. Entonces, al momento de copiar su material genético, el virus comete errores al azar. Y estos errores puede, en muchos casos, que no le hagan nada al virus. En algunos casos puede que tenga un efecto negativo sobre el virus y por lo tanto el virus tiende a desaparecer. Y en algunos casos, el virus, la mutación le confiere una propiedad nueva al virus, una ventaja. Entonces, esta ventaja va a hacer que se empiece a propagar en la población y que esta mutación, digamos, se fije. Y es así como aparecen las variantes con distintas propiedades. Ahora estamos hablando de una mayor transmisibilidad, lo cual le da una ventaja competitiva al virus sobre el resto de variantes. Muy bien, a eso iba. Entonces, esta variante, la variante P1, Pablo, ¿qué ventajas le da sobre la versión original del virus, digamos, la que conocimos el año pasado en la China? La verdad es que es un poco lo que sabemos. El primer reporte de esta variante aparece a mediados de enero en Manaus. Se estima que se originó alrededor de octubre, noviembre en esa misma región. Entonces todos los informes que van saliendo son preliminares, pero ya hay evidencia que indica que sí, es efectivamente más transmisible, ¿no? Algo así como un 50, hasta 120% más transmisible que la variante regular de Wuhan. Y esto, por supuesto, trae muchos problemas para el control de la enfermedad, ¿no? Una variante que es más transmisible, que dice que en un evento de contagio, y el COVID está caracterizado por eventos de supercontagio, donde múltiples personas resultan infectadas, pues si antes se contagiaban 10, ahora se van a contagiar 15 o 20. Y esto rápidamente va a aumentar de forma exponencial y vamos a tener muchísimos más casos en el mismo tiempo que se van a traducir en mayores hospitalizaciones, en mayores pacientes llegando a UCI y mayor gente falleciendo. Correcto. O sea, proporcionalmente al aumentar el número de casos, porque es más contagiosa, tú has dicho 120%, eso es 2.2 veces más contagiosa, eso es cierto. Entonces, de allí vamos para adelante y producimos miles de casos, muchos casos más, y proporcionalmente aumentan los graves, aumentan los UCIs y aumentan, obviamente, las personas que van a fallecer. ¿Y qué se sabe, Pablo, sobre la posibilidad de que esta variante pueda no ser, digamos, tan sensible a los anticuerpos que producimos, ya sea de manera natural por enfermarnos con COVID-19 o producimos por acción de las vacunas? Esa es la nueva línea de evidencia que está apareciendo en las últimas semanas y para ambos casos lo que ustedes han mencionado, ¿no? Gente que se había infectado por COVID hace unos meses en Manaus, se ha visto que
se vuelven a reinfectar con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, ahí, al parecer, el sistema inmune ya no tiene la misma habilidad para neutralizar a un virus la segunda o la tercera vez que se le infecta. Además, evidencia sobre todo en otros países, ¿no? En Sudáfrica y la variante sudafricana de algunas vacunas, nos van diciendo que la respuesta inmune que es generada por la vacunación puede no ser tan eficiente ante esta nueva variante. Los anticuerpos que se están generando para esto ya no se pegan tan fuertemente, o el virus es capaz de escapar. Entonces, si ya no es neutralizado, puede seguir infectando. Y además, por el hecho que le acabo de mencionar, que es más transmisible, parece que el virus en sí también se pega más fuerte al receptor. Entonces, se pega más fuerte y además no puede ser neutralizado por los virus. Y todo esto es muy malas noticias porque quiere decir que gente que pensaba que estaba protegida por inmunización o por una infección previa podría volver a reinfectarse. Wow. O sea que el hecho de que este virus haya mutado, como has dicho, en la espiga, teniendo estas dos características que la diferencian de la versión original, uno que sea mucho más contagiosa y la otra que parece que se burla de los anticuerpos, hacen de que esta variante sea una variante muy fastidiosa, Pablo, igual que la variante sudafricana. Sí, la verdad es que preocupa mucho lo que puede pasar de aquí en adelante, ¿no? Lo que hemos visto con las otras variantes es que aparecen en un país, rápidamente se vuelve la forma predominante y ese país empieza a exportar casos, sobre todo a la región inmediata. Lo hemos visto con la variante británica, ya se ha expandido por toda Europa y por todo el mundo, y ya es la variante predominante en toda Europa prácticamente. Lo estamos viendo con la variante sudafricana, que se ha expandido por toda África, y ahora lo estamos viendo con la variante de Brasil. Inició en Brasil, y podemos decir que está asociada al colapso del sistema de salud de Brasil, y ahora vemos que se aparecen nuevos casos reportados en toda Latinoamérica. Wow. Si seguimos este ritmo, es probable que en unos meses se vuelva la forma predominante en todos los países de la región. Muy bien, vamos a tomar una pausa en nuestro programa acerca de esta variante que se llama P de Pedro, P1, que se originó en Brasil, fue descubierta en Japón y que pues Sukuyama nos ha dicho que esta variante ha tenido mutaciones que le dan, a diferencia de la versión original del virus, dos características. Una que es muy contagiosa, es decir, pasa muy rápido. Entonces, al pasar muy rápido, al contagiar, produce mucho más casos. Al producir muchos más casos, van a haber muchos más casos de enfermos. Al producir más enfermos, van a haber más casos graves. Al producir más casos graves, van a haber personas que van a necesitar más cuidados intensivos y, por lo tanto, van a haber más muertos. Por allí se explica la letalidad. Y la otra es que tiene mutaciones muy parecidas a la variante 351 que apareció en Sudáfrica, que parece indicar que burlan los anticuerpos, señora, que producimos cuando nos da la enfermedad natural y por lo tanto nos podemos reinfectar. Y la otra, al burlar esos anticuerpos, que son lo mismo que producen las vacunas, cuando nos vacunamos, podrían también burlar algunas vacunas. Pablo, dicho todo esto, espero que haya hecho un buen resumen de lo que nos dijiste. ¿Cómo ves el futuro si es que no hacemos como sociedad todo lo posible para controlar este virus? ¿Qué podría pasar? ¿Qué está pasando en Brasil ahora? Si no reaccionamos de tiempo, lo que puede pasar es que terminemos como está Brasil hoy, en unos meses, en unas semanas, sin saber. Las noticias que llegan de Brasil son realmente terribles, ¿no? Han alcanzado su pico de muertes, han superado los 3.000 anteayer. Es una cifra escalofriante realmente, ¿no? Y es el segundo país con más contagios en el mundo, me parece que es el segundo país con más muertes después de Estados Unidos. El sistema de salud está totalmente colapsado, todas las regiones están en rojo, en el oxígeno, en las medicinas, y un exceso de muertes terrible. No todo esto, por supuesto, es solamente culpa de la variante. O sea, Brasil presenta, la manera como ha enfrentado Brasil la pandemia ha tenido muchas fallas a nivel de gobierno, eso es cierto, pero ciertamente la variante brasilera parcialmente está detrás de estas cifras tan alarmantes. Entonces, si no actuamos a tiempo para contenerlo, lo que nos puede pasar es algo similar a lo que está pasando en Brasil, que está al lado, ¿no?
Exacto. Yo leí este dato, por favor, corrobóralo, que cuando se hacen estos estudios de vigilancia genómica que tú haces en la universidad, en Manaos, en diciembre, a principios de diciembre, ninguno de los virus que había en Manaos circulando era esta variante P1, cero. Y luego ya en la primera semana de enero, cuando hicieron otra rueda de vigilancia genómica, ya estaba en 43%, rapidísimo, en un mes. Y no sé si estoy en lo correcto, pero el último reporte indica que el 64% de las infecciones en todo Brasil son explicadas por esta variante. Así es. En 3 meses. Correcto. En 3 meses, Este patrón Pablo. lo observamos en otros países también, ¿no? Rápidamente es lo que pasó con Inglaterra. Apareció en septiembre, para enero ya es casi el 80% de los casos de Inglaterra y de toda Europa. Igual en Sudáfrica, igual en Brasil, ¿no? Ese es el primer indicador que suena las alarmas de que tenemos una nueva variante en nuestras manos, ¿no? Que algo que no habíamos visto en los últimos meses aparece de forma explosiva y rápidamente se vuelve la forma predominante. Entonces, por eso también la necesidad de hacer estos muestreos mensuales en todas las ciudades del país, en todas las regiones, ¿no? Mantener un muestreo consistente que nos permita tener ojos y oídos en todas las regiones para ver si pueden sonar esas alarmas tempranas como sonaron en Manaus. Exacto. Hablando de muestreo, el ministro de Salud nos dijo la semana pasada que casi el 40% de los casos de este COVID-19 en Lima Metropolitana podían estar causados por esta variante. Pero obviamente ustedes los científicos han alzado la voz, han dicho un ratito. Lo que se ha presentado del Instituto Nacional de la Salud no es un muestreo como se debe hacer, bien organizado, no. Ellos han agarrado 199 muestras que llegaron allí, han hecho una prueba que tampoco es el secuenciamiento completo, sino una variante de este secuenciamiento, digamos, más rápida para reconocer las variantes brasileñas, y eso es lo que nos han dado. Danos tu comentario con respecto a esto y si es que podemos decir que con este muestreo que se ha hecho, 40% de los casos de COVID-19 en Lima son causados por la variante brasileña. ¿O no está bien decir eso? A ver, algo que nos enseñan siempre durante la carrera es cuestionar los datos, ¿no? Cuestionar las afirmaciones y buscar la evidencia que está detrás de eso. Entonces, con la afirmación del ministro la semana pasada que dice 40% de casos de Lima son causados por P1, bueno, vamos a ver los datos. ¿Y de dónde vienen esos datos? Como usted le ha explicado, vienen de una muestra supuestamente aleatoria de 200 casos en Lima, a los cuales no se les ha hecho el secuenciamiento completo, que ya hemos discutido varias veces, sino que se le hace una prueba que es una alternativa más económica, que es basado en el PCR, que les va a permitir detectar distintas mutaciones que corresponderían a la variante brasilera, a la del Reino Unido, a la de Sudáfrica y a la regular. Entonces, este ensayo de bajo costo le permite al INS analizar cientos de muestras por mes y determinar si podría ser la variante brasilera. ¿Ok? Entonces, algunos puntos de duda aquí, y es que 200 con respecto al número total de infecciones es un número pequeño. Y además que las muestras, o sea, se han hecho afirmaciones como que en Lima es más abundante que en otros lados, en algunos distritos sobre otros, y esto es muy difícil de verdad de corroborar. Y que en Iquitos sea tan bajo, y que en Iquitos sea 8%. Y que en Iquitos sea tan bajo, exacto. Entonces, me parece adecuado, el secuenciamiento es caro, y esta es una prueba, una forma rápida de analizar más muestras por menos dinero. Entonces, las dos pruebas deberían complementarse, ¿no? Que seleccionan un set de los que parecen sospechosos y se confirman en el laboratorio por secuenciamiento. Pero no basta solamente un muestreo. Lo que hay que hacer es repetir el mismo ejercicio, si quieren con 200 muestras, todos los meses por el resto del año. Repetirlo en Iquitos y así en todas las regiones, ¿no? Y ahí podemos analizar miles de muestras al mes, tenemos un mayor poder estadístico que nos permite hablar con mayor seguridad de números exactos. Entonces, ese 40% puede ser, puede no ser, pero igual es alarmante, ¿no? El hecho de que ya esté tan diseminado en Lima, puede que no sea 40, puede que sea 20, pero a ese ritmo va a seguir aumentando semana a semana, y si seguimos así, en 2 meses probablemente el 90% sean así, difícil predecir, ¿no? Pero igual hay que corroborarlo, pero ya es suficiente para que debamos preocuparnos.
Exacto. El presidente Ronald Reagan decía aquí en Estados Unidos, Pablo, él decía, cuando tengas algo que mostrar, no les enseñes la candela, enséñales o dales a entender que hay el calorcito allí. No les enseñes el fuego, la candela, sino hazles sentir el calorcito. Esto es lo que estamos viendo. O sea, el fuego, el número exacto, eso se va a determinar, pero ahí está el calorcito. Es decir, esto nos tiene que preocupar absolutamente a todos, que esta variante brasileña ya está en el Perú. Y yo creo que ese es el, como se dice, el corolario de todo esto, ¿cierto? Correcto. Sí, y hay que seguir monitoreando, porque no hay que olvidar que además ya se ha reportado que la variante británica está por aquí, en Lima también. Entonces también va a ser interesante ver si se enfrentan estas dos en la población, cuál es la que va a terminar predominando, Pablo, o si aparece una variante local que las desplaza. Exacto, eso es lo que yo pienso, que cuando ustedes trabajen en esto van a encontrar una variante que va a ser peruana, por decirlo de esta manera. ¿Cómo van los trabajos, Pablo? Tú la última vez que hablamos, ahora unas 3 semanas, me dijiste que ya habían recibido insumos, dineritos, etcétera, y que ya podían estar empezando a hacer más secuenciamiento. Y me pareció escucharte que dijiste que el plan era hacer 100 a la semana, ¿no? ¿O 200? Estamos en eso, estamos equipándonos, ya ganamos un financiamiento, pero hay que firmar contratos, hay que desembolsar dinero. ¿Cuándo empiezan a producir? Ya estamos recibiendo muestras y a partir de abril estamos empezando a procesar nuevas muestras. Y sí, ¿cuántas a la semana? Esperamos hacer unas 50 a la semana, 200 al mes aproximadamente. Es lo 200 que nos da al mes, 50 a la semana. Ya. Y queremos hacerlo en Lima y además en otras regiones para ver cómo va a ser en Lima, por supuesto. Fabuloso, pues vamos a estar muy atentos, Pablo, a eso, y obviamente aquí en RPP Noticias tienes una tribuna para hacerle conocer a los oyentes cómo van tus importantísimas investigaciones y el secuenciamiento genético, señora, que eso significa que el grupo de Pablo y el grupo del Instituto Nacional de Salud están tomándole la huella digital, toda la estructura genética al virus para saber contra quién estamos luchando. Tenemos un minuto, Pablo. Entonces, en términos de prevención, aquí lo que quiere es cuidarse, pero al máximo, la mascarilla, la distancia social, no ir a fiestas en lugares cerrados. Repítenos eso. Sí, lamentablemente no hay medidas específicas contra las nuevas variantes. Son las mismas medidas que ya he venido escuchando por varios meses y que deben reforzarse por esa época y deben aplicarse una sobre la otra, ¿no? Mascarillas, más el lavado de manos, más evitar lugares cerrados, y solo así podemos reducir las chances de infectarnos con esta que es más infecciosa. Entonces, hablando de lugares cerrados, el aire que viene más cargado del virus, ¿no? Tal vez antes hablábamos de 15 minutos de exposición en un lugar cerrado, ahora deberíamos estar hablando de 6, 7 minutos. Entonces, todo se vuelve más peligroso y hay que redoblar cuidados. Fabuloso, especialmente ahora en esta Semana Santa. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Encantado. Luego, Chao. doctor. Gracias. El doctor Pablo Tsukuyama, quien debo hacer el aclare de que es hijo de mis compañeros de promoción. Me siento orgulloso de eso. Estuvo con nosotros, señor. Entonces ya sabe usted, ¿eh? Ya usted sabe. La variante esta brasileña, recontra contagiosa, y parece que se burla de los anticuerpos, ya está en Perú. ¿Qué le toca a usted? ¿Qué le queda a usted, señora? ¿Qué le queda a usted, señor? Cuidarse, no hay otra. No hay otra. Y ya usted sabe las reglas. Doble mascarilla. La distancia. No ir en lugares cerrados donde hay gente que no vive en su casa. Eso que